La Gaitana Podcast. Voces del periodismo independiente. Soy Felipe Gali desde Buenos Aires. Y yo, Luis Fernando Pacheco desde Bogotá. Y esto es Escrutinios, el podcast para analizar los resultados de las elecciones más importantes a lo largo del mundo. Y para defender la democracia en estos tiempos difíciles. Acompáñennos este 2025 para conocer a los candidatos, los partidos, las tendencias, los resultados y las implicaciones de los principales procesos electorales en América Latina y el mundo. Solo aquí, en La Gaitana Podcast. Bueno, les damos la bienvenida, un saludo a todos y a todas en esta tarde de lunes, en este segundo capítulo de Escrutinios, un programa en alianza entre la Fundación Universitaria Los Libertadores y la Gaitana Periodismo Independiente. Les habla Luis Fernando Pacheco y estamos aquí convocados para hacer análisis de los resultados electorales del día de ayer en Alemania, donde se llevaron a cabo las parlamentarias que seguramente permitirán la conformación del nuevo gobierno. Tras una larga estancia de la señora Angela Merkel a partir de una alianza entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana y de un breve interreño en cabeza del canciller Schloss, que se vio obligado a convocar elecciones, ayer domingo tuvimos comicios en Alemania. En medio de todos los ojos centrados en Roma por la salud del Santo Padre Francisco, que se encuentra comprometida, pero sobre todo con las expectativas puestas en los arreglos que de Arabia Saudí queden de fruto para la situación del conflicto ucraniano-ruso, las elecciones parlamentarias alemanas serán vitales en medio de todo este proceso. Así que en esta tarde nuevamente analizaremos cuáles fueron los resultados, ganadores, perdedores y las expectativas. Y como siempre me acompaña en este espacio nuestro invitado de honor en materia electoral, Felipe Gali. Felipe, bienvenido. Hola Luis Fer, muchas gracias como siempre por la invitación, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, espero que se me escuche bien. Se escucha perfectamente. Acá estamos. Pues nada, Felipe, después de este tiempo de incertidumbre un poco y de la obligación de la Cancillería alemana a convocar a elecciones para el día de ayer, ¿qué pasó ayer? ¿Cuál fue el balance de las elecciones en Alemania? Bueno, se trata, como bien citaste, de una instancia atípica para Alemania desde que se estableció la República Federal en 1949, la Alemania Federal, que más tarde se reunificaría con la Alemania Oriental al final de la Guerra Fría. Solamente en 3 ocasiones se han adelantado las elecciones federales. Esta sería la 4ª vez que se realizaría un adelanto electoral. Se produce después del colapso del gobierno que formaban Olaf Scholz, la llamada coalición semáforo, entre el Partido Socialdemócrata, el partido más antiguo de Alemania, el Partido de los Verdes y el Partido Democrático Libre, los liberales. Y llegamos a esta elección, bueno, muy complicada, en un ambiente, en un cuadro económico muy complicado. Alemania está en recesión y de las principales economías del mundo es de las que peor desempeño están teniendo, también con fuertes cuestiones vinculadas al tema migratorio, ¿no? La gran afluencia de migrantes musulmanes que ha levantado movimientos populistas y movimientos antimigratorios en todo el continente europeo. Y llegamos a un resultado en el cual la principal oposición, que es la Unión Demócrata Cristiana, el partido de Angela Merkel, obtiene la mayor cantidad de votos, pero sigue siendo el segundo peor resultado en la historia del partido, con tan solo 28%, y también es uno de los triunfos más estrechos que hay en la historia del país. Y en segundo lugar se ubica Alternativa para Alemania, el partido antimigratorio, el partido nacionalista de derecha dura, o derecha populista, o ultraderecha, como se le quiera decir, liderado por Alice Weidel, que obtiene el 20%. Y bueno, cae al tercer lugar el Partido Socialdemócrata, un resultado históricamente malo. Es la primera vez desde 1890, hace más de 135 años, que los socialdemócratas no se ubican en primero o segundo lugar. Los verdes resisten y también crece bastante el llamado Partido de la Izquierda, que es el partido sucesor del partido que gobernaba la antigua Alemania Oriental. Sufre a su vez un desplome histórico el Partido Liberal, que desaparece del Parlamento y se queda sin ningún escaño, es la segunda vez que le pasa, sobre todo que salió golpeado porque muchos lo denunciaban como el culpable del colapso del gobierno de Scholz. Y bueno, y ahora se espera la formación de un gobierno encabezado por Friedrich Merz, o sea, a pesar de lo atomizado del Parlamento, de que no hay una mayoría y de que va a haber arduas negociaciones para la formación del gobierno, prácticamente no hay duda de que el líder de la CDU, de los cristianodemócratas, Friedrich Merz, es el canciller electo de Alemania.
simplemente va a variar la composición del gobierno o las negociaciones que se tengan que hacer al respecto. Por lo pronto se espera que sea con los socialdemócratas, formar una gran coalición se le llama, y quizá incorporar a los verdes. Cabe aclarar un dato importante de color, el análisis territorial lo podemos hacer más adelante, pero fue la elección con mayor participación desde la reunificación alemana, en 1990 votó más del 82%. Bueno, tú nos haces un adelanto del sabor dulce amargo del triunfo de los demócratas cristianos, porque si bien ganan con un margen histórico bastante relegado, con un margen de acción de negociación estrecho, pero más allá de las implicaciones que tiene para el partido y para el virtual canciller Merz cuando logre consolidar los votos para su ungimiento en el Parlamento, la pregunta es cómo leer ese triunfo de la democracia cristiana. Más allá del fracaso de la denominada Alianza Semáforo, ¿tú cómo leerías ese triunfo, por estrecho que parezca, Felipe? Mira, por más que parezca estrecho, yo diría que lo agridulce del triunfo de los demócratas cristianos deriva más de los desafíos que les va a tocar enfrentar en el gobierno. Pero ayer celebraron sin ninguna duda porque no queda ningún tipo de gobierno viable que no los incluya. Ahora bien, esto garantiza que Merz va a ser canciller, pero también garantiza que van a tener que ponerse a la cabeza de encabezar una serie de desafíos en el campo económico, en el campo migratorio, es decir, todas esas frustraciones no resueltas que han provocado el ascenso de la alternativa para Alemania, con todo lo que eso implica, con todas las sensibilidades que eso toca. No nos olvidemos que estamos hablando de Alemania, es el país que instigó las dos guerras mundiales, es el país donde surgió el nazismo, entonces todo ese escrutinio internacional aumenta, y bueno, no nos olvidemos el papel que tiene Alemania en el mundo, y el papel que además se ve ampliado por el triunfo de Donald Trump y el acercamiento que te está teniendo con Vladimir Putin. Entonces Alemania queda a cargo de liderar el bloque europeo y prácticamente a cargo de liderar cualquier aspiración a salvar el sueño occidental, el proyecto occidental de la defensa de valores como la democracia, el estado de bienestar, la democracia liberal, se entiende en general, todos esos valores quedan ahora bajo el liderazgo de la Unión Europea, que además viene muy debilitado, y bueno, también encarar todo ese proyecto de, como decía el propio Merz la noche de las elecciones, independizarse de Estados Unidos para poder encarar y contrapesar esa amenaza de Putin. Va a tener que resolver incluso cuestiones que derivan de errores cometidos por gobiernos en los que estuvo involucrado su propio partido. Y bueno, y además, como bien dijiste, su margen de negociación parlamentaria va a ser muy bajo. La idea es formar una gran coalición con los socialdemócratas y quizá intentar de no incluir a los verdes, porque con los verdes tiene bastantes diferencias, la Unión Demócrata Cristiana, pero la mayoría resultante, si es un gobierno solo de los socialdemócratas y los democristianos, va a ser muy ajustada. Para elegir un canciller se necesitan 316 diputados de los 630, y juntos los dos partidos van a sumar 328. Es una mayoría que va a ser históricamente pequeña para un gobierno si fuese solo de los dos partidos. Por lo que, bueno, va a venir una legislatura bastante complicada. Por un momento se esperaba que fuera aún más complicada con el surgimiento de un partido de extrema izquierda, también con un tono antimigratorio, que era la BCU, pero este se quedó afuera del Parlamento por tan solo 14.000 votos ayer, Mínimo. y bueno, y eso le salvó un poco el triunfo a la CDU. Yo diría que con eso la CDU queda más o menos cómoda para gobernar, pero el gobierno no va a ser cómodo en ningún caso. Bueno, ayer y parafraseando la vieja frase histórica del siglo XX, un fantasma aterrorizaba a Europa y era precisamente el triunfo histórico que se preveía de la ultraderecha por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, después del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el panorama de los votos que sacó AfD, por sus siglas en inglés, este partido que ha tenido un ascenso vertiginoso en la última década, antieuropeísta y representante de los valores que más aterrorizan a la Europa demócrata de la posguerra? ¿Cuál es su balance, Felipe? Yo diría que AfD ha venido ganando, en efecto, pero a costa sobre todo de la pérdida del voto de los socialdemócratas. Muchos votantes socialdemócratas han votado a AfD, también algunos votantes de la CDU, pero sobre todo lo que refleja es que ganan cuando están estas necesidades sin resolver, o estos asuntos sin resolver,
o estos debates en general sin darse en lo que es la escena política alemana, porque cuando se toca mejor lo que es el tema migratorio, cuando se presentan propuestas, al final el partido se va a terminar desinflando por sí solo. No encararon la campaña con su mejor tono, y al final no obtuvieron tampoco el resultado que querían, porque muchas encuestas estiman que les hubiera podido dar para bastante más, y no nos olvidemos que recibieron el respaldo casi abierto de Donald Trump, que necesitaba, básicamente necesita debilitar a Europa para poder presionar más a Zelensky para que llegue a un acuerdo con Vladimir Putin, entiéndase por acuerdo prácticamente regalar Ucrania, y no pudieron en última instancia superar, no pasaron de 20% de los votos, aún con el apoyo de Trump y aún con el respaldo directo y la casi abierta campaña que les hizo el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Entonces, es un resultado histórico, superaron los 10 millones de votos, eso es algo histórico, de hecho es el mejor resultado para un partido que no sean los socialdemócratas y los democristianos, desde literalmente Hitler, pero no es tampoco como para decir que ese ascenso vertiginoso es indetenible. Ahora bien, como dije antes, Merz va a tener que encarar ese panorama tan complicado que tiene por delante, no solo a nivel Alemania, sino también a nivel europeo y a nivel global, o si no, en las próximas elecciones, AfD podría incluso quedar en primer lugar. Llama muchísimo la atención, y tú lo mencionabas hace un rato, el panorama en el mapa. Cuando uno los invitamos a ver la publicación en nuestras redes, en las redes de La Gaitana Periodismo Independiente, podrán apreciar el mapa, pero para nuestros oyentes que nos acompañan en escrutinios el día de hoy, ¿cómo podríamos sectorizar las elecciones de ayer en el mapa alemán? El mapa es impactante y lo refleja muy bien el voto de la Alternativa para Alemania, que gana casi la totalidad de las circunscripciones que corresponden a los estados de lo que era la antigua Alemania Oriental, la Alemania comunista, la República Democrática Alemana, mientras que los partidos tradicionales arrasaron en lo que era la antigua Alemania Federal, al punto que no hubo una sola circunscripción de la Alemania Federal donde ganara Alternativa para Alemania, y en prácticamente todo el este arrasó Alternativa para Alemania, y el partido de la izquierda obtuvo importantes avances, al punto que ganó la ciudad entera de Berlín, fue el partido más votado en Berlín, incluyendo algunas circunscripciones en la Alemania occidental por primera vez, en el lado occidental de Berlín. Entonces, es un mapa que nos muestra este avance de Alternativa para Alemania en esta región, es un dato no menor, porque responde a votantes, sobre todo desencantados con el sistema. ¿Y quiénes son los votantes en Alemania que están más desencantados con el sistema? Generalmente la gente del este de Alemania, porque cuando cayó el muro y se realizó la reunificación, esta se realizó muy rápidamente, apresuradamente, y en muchos aspectos la Alemania Oriental quedó económicamente rezagada y socialmente también frente a lo que era la Alemania del oeste, Alemania Occidental. Entonces, estos votantes, esto desarrolla un sentimiento que se conoce como la Ostalgie, o la nostalgia del Este, que es lo que condujo también a un renovado apoyo a los partidos populistas o a lo que era la izquierda, este partido que era el sucesor del antiguo Partido Comunista, pero que con la europeización que tuvo el discurso de la izquierda en los últimos años, terminó decayendo y ese voto lo terminaron captando los sectores más derechistas, pero que en última instancia populismo antisistema y que lo representaban mejor, que es la Alternativa para Alemania. Punto que hubo varios estados en los cuales ganó por mucho Alternativa para Alemania en esta región. Después podemos, si no, pasar a analizar también lo que es el resultado de la misma izquierda, que es también otro punto muy importante de esta elección, y yo diría que fueron los segundos grandes ganadores de la elección. Pero Alternativa para Alemania, como habíamos venido diciendo antes, este resultado, si bien es un techo histórico al que han alcanzado, si bien es un resultado impresionante, también tiene varias alarmas que van a tener que tener en cuenta si no quieren que sea una flor de un día, como dicen. Sobre todo la pérdida que han tenido o el revés que han tenido en el voto joven, sobre todo frente a la izquierda. Pues para allá iba precisamente, Felipe, y es que esta nueva fuerza de izquierda, Die Linke, espero me perdonen el alemán, tuvo importantes sorpresas en el resultado global y, como lo mencionabas tú, en el triunfo en Berlín, donde arrasaron y donde parece que su público objetivo
en primera medida identificado es el de mujeres menores de 25 años que le dan una sorpresa. ¿Cómo le fue a esta nueva fuerza de izquierda y sobre todo qué expectativas tiene en el plano político inmediato alemán? Sí, Die Linke, la izquierda no es una fuerza realmente nueva. La izquierda surge del antiguo Partido Socialista Unido de Alemania, que es el que gobernó la Alemania Oriental entre 1949 y 1989, el partido único del régimen comunista. Después de la caída, se mantuvo como un partido político, que fue el Partido del Socialismo Democrático, y solía obtener sus victorias en los antiguos estados de lo que era la Alemania del Este. Dependía mucho del voto nostálgico con el régimen comunista y también de ciertos sectores de esa izquierda, de esos sectores a la izquierda del Partido Socialdemócrata y sectores que estaban desencantados con la reunificación. Pero con el tiempo la izquierda buscó adaptarse a lo que eran los partidos de izquierda que están a la izquierda de la socialdemocracia, pero que no son comunistas y que han ido surgiendo en varios países de la Europa occidental, también, por ejemplo, los partidos socialistas escandinavos, si se entiende. Pero bueno, ahora bien, es un partido que ha venido renovado a estas elecciones, porque ¿qué ocurre? En la anterior elección, la izquierda salió barrida, al punto que, bueno, hagamos un pequeño repaso por lo que es el sistema electoral alemán. 2 puntos. Para ingresar al Bundestag, al Parlamento, al Parlamento Federal Alemán, vos tenés que superar, el partido tiene que superar el 5% de los votos a nivel nacional o, en su defecto, ganar en 3 circunscripciones uninominales, que son un distrito, un diputado, y ahí accedes a representación proporcional. La izquierda no llegó al 5%, pero ganó 3 circunscripciones en Berlín Este, en el Berlín Oriental, y con eso pudo obtener representación parlamentaria. Entonces, es un partido que venía al borde de la desaparición. A principios del año pasado, encima, sufrió una división cuando el sector más extremista, si quiero más incluso vinculado a lo que es la Rusia de Putin, también con un tono antimigratorio, esta nueva izquierda, esta izquierda más, si se quiere, rancia en algunos puntos, liderado por Sarah Wagenknecht, así se pronuncia, fundó una alianza que literalmente se llama Alianza Sarah Wagenknecht, la BCU, sí, personalismo al palo, y compitió por afuera, y todo apuntaba a que la BCU iba a reemplazar a la izquierda, o sea, la izquierda iba camino a la desaparición. Pero entonces lo que hicieron fue, en esos momentos, cuando eso ocurre, muchos partidos tienden a caer en discursos anticuados o tienden a perder completamente el rumbo, y eso conduce a su desaparición. Acá los de la izquierda fueron inteligentes para afrontar ese momento tan difícil y pusieron de liderazgo un nuevo liderazgo, una nueva directiva encabezada sobre todo por jóvenes de Alemania Occidental, donde el partido era tradicionalmente periférico. Y en sus distritos y bastiones en la Alemania Oriental pusieron a dirigentes históricos, como por ejemplo el exgobernador de Turingia, Bodo Ramelow, los pusieron a hacer campaña activamente en sus comunidades y en sus circunscripciones. Pero ahí, o sea, básicamente escondieron lo que solía molestar en el oeste, pero lo mantuvieron firme en el este, para que pudieran retener más o menos lo más posible de ese antiguo apoyo, y a la vez disputar un poco el nuevo voto, acceder a un nuevo voto progresista que además, para buena suerte de ellos, estaba muy desencantado de los socialdemócratas y de los verdes por lo que fue el gobierno de Scholz. Entonces, se celebraron no solo eso, no solo lograron esa sorprendente victoria en el voto joven, sobre todo entre las mujeres jóvenes, por ejemplo, lograron el 34% de los votos, y en general entre los jóvenes fueron la fuerza más votada, sino que ganaron en Berlín. El año que viene son las elecciones en Berlín, así que va a haber las elecciones estatales, así que es un gran indicador para ellos. Retuvieron sus bastiones en buena parte del oriente, ganaron incluso circunscripciones uninominales, subieron a 64 diputados, obtuvieron casi el 9% de los votos, e incluso se celebró una elección simulada antes de la elección entre los adolescentes de secundaria y la izquierda ganó. O sea, pocas palabras, si ellos mantienen este mood, este momentum, como se le dice, van a tener un futuro bastante prometedor. Bueno, además se les viene llegan coronada esta victoria con el hecho de que la BCU sacó el 4,97 y no pasó. O sea que no tienen un competidor directo de la izquierda en el Parlamento. Claro, están con una franja eso explotable. ¿Sí? Están con una franja explotable para ellos. Sí, que quedaron muy bien posicionados, y bueno, después de lo que es Alternativa para Alemania,
y después de Merz, que obviamente va a ser electo canciller, fueron uno de los grandes ganadores de la jornada. Felipe, entonces podríamos concluir en este aspecto que los jóvenes del espectro están de verdad tirando a ambos lados ideológicos, que están abrazando AfD en la derecha y escenarios, digamos, renovados o reciclados como Die Linke en la izquierda. Mira, uno podría sentarse acá y decirte que es un despropósito comparar partidos, ¿entendés? O sea, comparar sectores de Alternativa para Alemania que pudieran estar vinculados a los neonazis, o también sectores, comparar a la izquierda con los partidos de derecha, porque en la izquierda hay sectores que están vinculados a lo que fue un régimen comunista, o comparar ideologías o lo que sea, o hablar de extremos, si se quiere. Pero a grandes rasgos, eliminando ese debate, que podría llevarnos a debates innecesarios que durarían horas, lo que sí se puede decir es que en Alemania hay un gran descontento. Ganó la CDU, va a gobernar Merz y va a seguir teniendo Alemania un gobierno pro-occidental y bastante moderado en términos ideológicos, pero el descontento es palpable y está en ascenso y es innegable. Y entre los jóvenes también hay descontento. La izquierda es un partido progresista, es un partido que en general, desde que se fue la BCU, ya no está tan inclinado a Rusia y condena la invasión rusa en Ucrania, pero no es un partido pro-occidental, no es un partido otanista, no es un partido que está a favor de la guerra o de respaldar a Ucrania en la guerra. Y del mismo modo, no es un partido así que, si se quiere, decididamente pro-Unión Europea. Entonces, sí pueden haber tenido el voto condicional de muchos progresistas y europeístas que están desencantados. De lo que no se puede negar entonces es que en Alemania lo que hay es un fuerte descontento. Y este se termina manifestando de múltiples formas y con múltiples formas de votar. Algunos van a votar Alternativa para Alemania, otros van a votar a la izquierda, otros van a votar a la BCU. Pero, bueno, y algunos incluso van a votaron a la CDU en descontento con el gobierno socialdemócrata, o capaz para intentar salvar el proyecto occidental a costa de los socialdemócratas. Ese sería más o menos el balance general del resultado. Vamos a una pequeña pausa. En breves segundos continuaremos este episodio. La Gaitana, capaz de organizar a miles de indígenas yanaconas para combatir la avanzada española en los territorios del hoy denominado sur colombiano, se constituye un símbolo femenino de la resistencia indígena. Afirma la tradición que la cacica gaitana vengó la muerte de su hijo Timanco, pese a la superioridad del enemigo, y se enfrentó al colonizador español don Pedro de Añasco. La historia, que se basa en unos breves versos de Juan de Castellanos, constituye un ejemplo de una narrativa que contrasta con la manera como se es percibido al huilense y, en particular, como es asumida la mujer, a quien el machismo y el patriarcado le han negado su lugar en la historia. La gaitana denota tenacidad, organización, altruismo, lucha por las causas nobles. En una frase, evoca la posibilidad de cambio. En este proyecto periodístico creemos como equipo humano y desde aquí no solo evocamos, convocamos a ese cambio. Bueno, estamos aquí en Escrutinios, en este segundo capítulo, analizando los resultados de las elecciones el día de ayer, domingo 23 de febrero, en Alemania. En Europa existe una expresión que en Latinoamérica todavía nos puede parecer novedosa o extraña, que es la idea del cordón sanitario. El cordón sanitario es esa especie de veto no escrito que los partidos que gobernaron después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de ellos similares a los partidos socialista Alemania, a los cristianos demócratas en todos los países del oeste y del centro europeo, y que pusieron una especie de barrera sobre cualquier partido que llegase a insinuar una afinidad ideológica con la extrema derecha, con aquellos partidos que desde sus sitiales ideológicos pues habían fraguado la Segunda Guerra Mundial, el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán, etcétera, etcétera. La expresión es muy conocida en Europa, poco conocida acá.
por lo que parece, y es evidente ante las declaraciones del futuro nuevo canciller Merz, pues dicho cordón sanitario seguirá, es decir, dentro de la agenda por lo menos no está prevista de entrada tener que pactar y hacer un gobierno en coalición con AfD, con este partido de ultraderecha, como ha funcionado más o menos en diversos estados europeos. Sin embargo, esta práctica es una práctica un poco destinada a desaparecer y el mejor ejemplo probablemente sea la España de Vox, donde hace aproximadamente un quinquenio el Partido Popular Español rompió ese cordón sanitario y aceptó pactar, por lo menos a nivel de territorios, a nivel de municipalidades y de algunas comunidades autónomas, con Vox, este partido de extrema derecha. Insisto en que por las declaraciones preliminares en lo que va corrido del día, pues es evidente que Merz no tiene intención, es decir, que el cordón sanitario se seguirá aplicando a cualquier partido que se acerque o toque las ideas que tanto aterrorizaron al mundo hace poco menos de un siglo. Pero la pregunta que quería hacerle a Felipe es, ¿tú crees que el cordón sanitario funcionará mucho tiempo más, por lo menos en Alemania, que probablemente es el caso que más atención merece por las implicaciones que tuvo precisamente durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, recién citaste el caso de Vox en España. ¿Cómo estuvo España después de 1945? Tuvieron un régimen vinculado a lo que fue el eje durante 30 años y nadie les dijo nada. Cambio, Alemania tiene que cargar con otras culpas. Ahí la ruptura del corte sanitario, del cordón sanitario, el corte del cordón sanitario, es mucho más difícil y requeriría romper con muchas más sensibilidades, y eso es algo que los demócratas cristianos no se pueden permitir. Ya han pactado con partidos a su derecha en el pasado. Lo hizo incluso Adenauer, el primer canciller posterior a la Segunda Guerra Mundial, en algunas ocasiones. Pero de ahí a romper el cordón sanitario ahora y pactar con Alternativa para Alemania se ve mucho más difícil que eso llegue a ocurrir, por lo menos en el corto plazo. Dependerá, por supuesto, de cómo se desarrolle el gobierno de Merz, porque hay que entender que hay sectores dentro de la CDU que estarían a favor de pactar con Alternativa para Alemania, pero eso requiere renunciar al proyecto occidental, requiere renunciar a Ucrania, requiere renunciar a muchas cuestiones que para la CDU en este momento son intocables. Si hubiera un gran fracaso en el gobierno de Merz y este sector hoy minoritario se hiciera más fuerte y tomara el control de la CDU, quizá habría una mayor inclinación a pactar con FD. Pero por ahora se percibe casi imposible, sobre todo porque además fortalecer a la FD es debilitar a la CDU. El día que la CDU pacte con FD, todos los moderados van a correr de regreso al Partido Socialdemócrata, a los liberales del FDP que quedaron afuera, a los verdes, en definitiva van a ir corriendo a buscar otro partido moderado donde refugiarse, y los votantes de derecha quizás se encolumnen en torno al FD. Entonces, para la CDU, hoy por hoy, cederle terreno al FD, más allá del cordón sanitario, ¿no? Más allá del debate moral, también políticamente no les conviene. Entonces, claro, por lo pronto se percibe muy improbable. Felipe, estás en tus redes sociales un análisis que me llamó la atención y es las encuestadoras. ¿Qué nos puedes decir sobre las encuestas que se arrojaron en las últimas semanas y los resultados que vimos el día de ayer en Alemania? Mira, lo de las encuestadoras es bastante simple. En Alemania funcionan y hacen su trabajo eficientemente y no son simplemente empresas contratadas por los partidos para generar una matriz de opinión a su favor, como es algo que vemos muy asiduamente en América Latina y en otros países, e incluso también en algunos otros países europeos. En Alemania, por lo general, las encuestas aciertan. Eso es algo comprobado en las recientes elecciones que han tenido lugar en el país. Así que no, pero y en este caso acertaron casi perfectamente. La mayoría de las últimas encuestas ya venían diciendo cuál iba a ser el resultado, y salvo una variación de 1 o 2 puntos, y salvo también las sorpresas que fueron a nivel territorial, porque una cosa es ver la encuesta, una cosa es que te digan cuánto va a sacar un partido y otra ver dónde gana, no hubo grandes sorpresas en ese sentido. Muy bien, Felipe, ¿qué sigue en materia, digamos, de la minucia política? Es decir, ¿qué tanto pueden tardar la CDU en conformar las alianzas y que finalmente se vote la investidura de Friedrich Merz como canciller alemán? Bueno, Scholz había dicho que el Partido Socialdemócrata se iba a pasar a la oposición, pero eso es inviable y no va a pasar. O sea, él va a ser
expulsado o va a renunciar presumiblemente al liderazgo del partido, ya creo que lo anticipó, va a salir y va a ser reemplazado por un dirigente más popular, y eso muy probablemente se traduzca en un aumento de la intención de voto en los próximos meses, pero van a presionar, y ahí van a empezar a presionar para que sus demandas se cumplan en un acuerdo de coalición. Estos próximos meses yo te diría que van a ser unos 2, quizá incluso podrían ser 3, o podrían ser semanas, ojo, puede que mañana hayan resuelto todos los conflictos y formen el gobierno, pero la última vez que hubo una formación de gobierno que incluyó una gran coalición, o que incluyó a la CDU y a los Verdes sentados en una misma mesa, que fue en 2017, es decir, no la anterior elección, sino la anterior con Merkel, fue la formación de gobierno más larga desde la restauración de la democracia en Alemania. Así que creo que duraron fácilmente 5 meses, no recuerdo realmente la duración exacta en este momento, pero bueno, va a tocar seguir de cerca las conversaciones y ver qué es lo que realmente se discute. De lo que sí no tengo dudas es que todos los líderes de los partidos saben que no hay margen de error, que en este momento lo que más les conviene es sentarse y resolver como puedan las diferencias, pero también programar un plan de acción, porque si la solución de diferencias va a ser la que tuvo el gobierno de Scholz, que es patear todos los debates para adelante, reitero, la próxima elección vamos a ver alternativa para Alemania mucho más fortalecida. Una de las, digamos, declaraciones más fuertes del probablemente, y con casi que total certeza, futuro canciller Friedrich Merz, fue la que tuvo que ver con el papel de la Alemania que él lideraría, y mencionó la expresión que era necesario independizarse de Estados Unidos. Sabemos que el término hace referencia precisamente a la necesidad de que en materia de seguridad y defensa y frente al rol de la OTAN, y conociendo la nueva orientación que tiene la política norteamericana con el gobierno Trump, pues que Alemania busque un rol mucho más autonómico. ¿Tú cómo ves esa expectativa más allá del anuncio rimbombante? ¿Es viable? ¿Le van a caminar los demás partidos de la Unión Europea? ¿Podrá renovar ese matrimonio virtuoso que existió durante un tiempo entre Berlín y París en la administración de la Unión Europea, y que alcanzó incluso la primera fase de Macron y la última de la señora Merkel? ¿O crees que se va a quedar de cara a la galería? ¿No es tarea menor tratar de disminuir la dependencia norteamericana frente a los problemas de seguridad y defensa normales que atraviesa la Unión Europea? ¿Tú cómo interpretas esas declaraciones de Merz? No solo es viable, o sea, posible es, hay que ponerse las pilas, hay que ocuparse de cuestiones que llevan y debates que llevan décadas y años pateándose en Europa, pero sobre todo no hay margen de error, no tienen opción más que hacer eso, o en caso contrario, entregarle todo a Putin y dar por muerto el proyecto europeo, porque si no atienden los debates no resueltos, sobre todo si no atienden las demandas que está planteando hoy una buena parte de la sociedad, no solo alemana, sino todas las sociedades de Europa, en las siguientes elecciones vamos a seguir viendo un ascenso de esas posiciones extremistas y un ascenso de esas posiciones que buscan destruir la Unión Europea, y no va a quedar, y si se destruye la Unión Europea, si desaparece la Unión Europea, ya no va a quedar margen para Europa para importar en el mundo, para tener poder blando y duro en lo que es la toma de decisiones a nivel mundial. Van a quedar Trump con Putin y con Xi Jinping solos. Así que si realmente Europa quiere seguir siendo un foco de importancia a nivel global, que lo va a seguir siendo, pero un foco grande de importancia a nivel toma de decisiones de alcance global, sí o sí va a tener que modernizarse y que independizarse, y eso incluye los términos económicos, el término energético y, por supuesto, el término militar. Pues Felipe, muchísimas gracias como siempre. Terminamos este segundo análisis electoral del año en Escrutinios, en alianza entre la Fundación Universitaria Los Libertadores y la Gaitana Periodismo Independiente, con unas elecciones que por lo menos a mí me tenían el corazón en vilo, que eran las elecciones alemanas. De nuevo, muchísimas gracias a ti, Felipe, por este espacio. Muchas gracias, Luis Fer, y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Abrazo grande.
Antes de cortar, reiterarles que a Felipe Gali lo pueden seguir en su usuario de Twitter, de X, antes Twitter, @feescrutinio, F-E-Scrutinio, donde hace unos hilos y unos análisis muchísimos más que los que por motivos de tiempo podemos analizar en este espacio sonoro. Entonces, invitarlo a seguirlo y, por supuesto, a seguir a La Gaitana Periodismo Independiente en todas sus redes sociales. La suelen encontrar como La Gaitana Periodismo, y también a nuestros anfitriones, el programa de Ciencia Política y Gobierno de la Fundación Universitaria Los Libertadores, aquí en su espacio Libertadores Online. Agradecerles a todos y a todas por habernos acompañado en este segundo episodio de Escrutinios, y decirles que el próximo lo tendremos con mejores climas, con climas más tropicales si se quiere, porque le haremos seguimiento a las primarias en Honduras el próximo 9 de marzo. Que tengan un feliz resto de tarde. Chau, chau. Les habló Luis Fernando Pacheco. Escrutinios es una idea original de Felipe Gali y Luis Fernando Pacheco, producido por La Gaitana Periodismo Independiente. El diseño sonoro es de Ani Cortés, la edición es de Diego Achuri y la voz institucional de La Gaitana es de la poetisa Ana Patricia Collazos. Este fue un producto de La Gaitana Periodismo Independiente. Pueden visitar nuestra página web www.lagaitana-periodismo.com y seguirnos en Facebook como La Gaitana Periodismo Independiente, en Instagram, TikTok y X como La Gaitana Periodismo.